nosotros venimos ya hace unos años trabajando con Fundación Telefónica. En ese sentido hemos encontrado como un espacio común de preocupación por la cultura digital que está fuertemente vinculada a nuestro modelo pedagógico y al mismo tiempo la preocupación por formar una docencia en donde la efectividad y la calidad de los aprendizajes no se riña de ninguna manera con la inclusión. En realidad es bastante falaz oponer calidad e inclusión porque, como hemos explicado muchas veces, es imposible la plenitud de la calidad educativa si no hay plenitud de integración y de inclusión, y de ninguna manera es posible tampoco la inclusión si no hay verdadera calidad. Entonces, en ese sentido conjunto es como venimos trabajando últimamente con la Fundación Telefónica y otras también instituciones con las que compartimos el esfuerzo, ahora sí, de traer siempre, en los últimos años, ya no es una segunda parte, sino la cuarta. Es como Rápidos y Furiosos, que te va por las 7 u 8. Bueno, no es tan rápido, pero furioso es un poco. Vamos por la cuarta visita académica de la familia Pointer Maze, es como una familia Von Trapp, pero dedicada a la educación. Y además un poco artistas también. Y bueno, y se ha dado esa providencial complementación entre Desiree, que es una especialista reconocida en formación docente, y a su vez Michael, también un reconocido experto un profesional de la educación inclusiva, con desafíos que también en estos años han ido desarrollándose allí en Milwaukee, Wisconsin. Entonces, la idea es, como hemos hecho otras veces, que Michael inicie con una presentación general de sus ideas y luego, en un orden que veremos si se cumple o no, el orden en la Argentina nunca abunda, pero bueno, a veces no es necesario. Vamos a darle la palabra a la doctora Liliana Pantano, que es decana de nuestra Facultad de Ciencias Sociales en la UCA y que algunos de ustedes también conocerán porque es especialista y investigadora de carrera del CONICET en los temas de sociología de la discapacidad. Luego María José Adrogué, que es presidente de la Educación Inclusiva ONG y forma parte de la red de Artículo 24. También seguramente algunos de ustedes conocen su trabajo en ese sentido. Hace poco, de hecho, publicó un artículo en el Diario de la Nación sobre este tema. Y Gloria Latorre, que también tiene una trayectoria relevante como consultora psicopedagógica y preocupada precisamente por estos temas de la inclusión educativa en particular. Cada uno desde su óptica tratamos de que estos paneles impliquen en algún sentido un agregado original de lo que ellos pueden aportar por su experiencia, pero al mismo tiempo, dado que Michael trae su expertise de otro contexto, aunque muchas veces van a ver que los desafíos, como decimos siempre, son comunes, también una especie de aplicación o de transferencia a nuestro contexto particular. Así que bueno, en esa línea empezamos a trabajar y luego abrimos, hay un micrófono inalámbrico para ello, así que luego de la conferencia de Michael y de los comentarios, o si es necesario y alguno tiene una gran ansiedad, siempre y cuando no sean muchos minutos, puede levantar la mano y comenzamos un diálogo de tal manera de terminar a las 8 de la noche puntual, porque si llega tarde Juan Esteban a la casa, la esposa lo tiene amenazado, entonces bueno, trataremos de que eso no suceda, por lo menos hoy, y por nuestra culpa. Bueno, Michael, adelante, mil gracias. Bueno, muchas gracias a Charlie y buenas tardes a ustedes. Me llamo, como Charlie dijo, es Michael Pointer Maze y yo soy el director de educación especial en una escuela que se llama Woodlands en los Estados Unidos, en la ciudad de Milwaukee. Y el año pasado fue mi primer año ser el director. Antes de eso, yo estuve un docente de educación especial para casi 20 años. Entonces, antes vimos que mejor no usar sus celulares cuando está manejando, pero aquí se puede. Entonces, se dice, ask a question. Si quieres dejar una pregunta o comentario, puede usar este enlace, se dice enlace para, y lo que es interesante, porque cuando me preguntó
hablar aquí a la telefónica, más que todo es la cultura digital. Entonces, hay maneras que, bienvenidos, la gente con discapacidades puede estar incluido, por ejemplo, que hoy día estamos streaming, ¿no? Entonces, la gente que no pudieron venir es una otra manera. También ahora en la telefónica hay una expresión sobre Julio Verne y los límites de la imaginación. Y a mí es un tema increíble y muy importante cuando estamos hablando cómo el mundo está cambiando. Y más que todo está cambiando para la gente con discapacidades. El año pasado, mi familia y yo vimos aquí a Buenos Aires para trabajar por algunas semanas y después fuimos a otro lugar, más allá que aquí, a Ushuaia. Entonces, como docente o alguien que trabaja en una escuela, una de las cosas que me encanta de ese tipo de trabajo es el ritmo del año, el ciclo, ¿no? Tenemos otoño, cuando todos los chicos están muy emocionados para empezar la escuela, los docentes están emocionados. Y después tenemos en verano, cuando los chicos conocen los procedimientos de la aula. Y después de eso tenemos primavera, cuando los alumnos pueden tener ideas nuevas. Y por fin tenemos verano. Ahora mismo, en los Estados Unidos, para nosotros, es verano. Entonces, yo quiero decir feliz verano a ustedes, porque el tiempo de verano para docentes es muy importante. Es un tiempo de reflejar. Y estamos reflejando las cosas que pasan bien del año pasado y también qué queremos cambiar para el próximo año. Entonces, mi familia y yo tuvimos un verano que fue en verano. Y podéis ver, allá está mi esposa Desiree, que tiene un concurso allá en la UCA, y mi hijo Miles, que tiene 10 años ya, y mi hija. Y cuando estuvimos allá en Ushuaia, una de nuestras guías tuvo una mapa. Y cuando vi esta mapa, fue increíble para mí. Y no sé por qué, pero yo sé, estuvo hablando a mí. Y yo dije a la guía, esta mapa es increíble, me gusta mucho. Y tuve que verlo, a ponerme dónde estoy. Y puedes ver dónde está Milwaukee, de dónde soy. Y siempre tengo que ponerme un poco. Aquí están los lagos grandes. Entonces Chicago está allá y Milwaukee está allá. Y en la esquina de este mapa se dice, ¿por qué se llama el fin del mundo cuando puede ser el principio de todo? Lo invitamos a ver un perspectivo nuevo. Entonces, después de nuestras vacaciones, fuimos otra vez 11.1 kilómetros a Milwaukee, a nuestra escuela. Y digo nuestra escuela porque mis hijos son estudiantes de mi escuela. Mi escuela es estatal, es común.
no es privada. Y hay algunas cosas interesantes de nuestra escuela. Es una escuela estatal, pero también es una escuela charter. ¿Y qué significa una escuela charter en los Estados Unidos? Es una escuela común estatal y nosotros tenemos que seguir las leyes como cualquier escuela común estatal, como las leyes de educación especial. Pero si tiene una idea, si quiere hacer algo un poco diferente, hacerlo en una manera diferente, se puede. Y por eso es un charter. Una de las cosas que nosotros hacemos que es diferente es tenemos aulas multiedades. Entonces, los estudiantes de primer grado y segundo grado están juntos, de tercer grado y cuarto grado están juntos. Es una de las maneras que somos un poco diferentes. Y por eso, cuando tiene una aula multiedad, es un poco más inclusivo, porque la gama entre los estudiantes es un poco más grande y tiene que pensar de cada alumno cómo puede ayudarle a tomar el próximo paso en su desarrollo. Nuestra escuela es diferente también porque es un lugar muy inclusivo de las personas que son afroamericanos o angloamericanos, los latinos. Todos de nosotros estamos juntos y eso es muy diferente que la ciudad de Milwaukee. La ciudad de Milwaukee es una de las ciudades en los Estados Unidos más segregadas. Pero en Woodlands es un poco diferente. Y es diferente también para los alumnos con discapacidades. En la ley de los Estados Unidos, parte de la ley se dice que los alumnos con una discapacidad tienen que estar en el ambiente menos restrictivo posible. Y las personas que pueden decir que es el ambiente menos restrictivo para un estudiante es un equipo. Este equipo incluye la familia de la estudiante, un docente común, un docente de educación especial y también un director. Y el director está allá para decir, sí, con este plan que estamos haciendo para este chico, nosotros podemos pagar para hacer eso. Es un contrato entre la familia y la escuela. En nuestra escuela, todos los alumnos con discapacidades están incluidos por lo menos 80% del tiempo. Y por eso somos un poco diferentes. Y voy a enseñarle un video de nuestra escuela para tener un poco sonido de la escuela.
solo es para darle un poco del sentido de la escuela. Y pues cuando regresé a mi escuela en otoño, después de un invierno a otoño y un año nuevo de nuestra escuela, yo estuve pensando, ¿por qué mi trabajo ha cambiado también? Antes estuve un docente y yo pude controlar mi propia manera de dar servicios a los estudiantes con discapacidades y ya tuve la oportunidad de ser el director de los otros docentes de educación especial. Entonces, yo pude muy bien ayudar a los alumnos con discapacidad de adaptar a nuestra escuela, adaptar a nuestras aulas. Pero yo pensé, ¿cómo la escuela puede adaptar a los niños? Y la manera que yo pensé, primero manera de pensar cómo nosotros podemos, como una escuela, adaptarnos a los alumnos, empecé con las ideas de un hombre se llama Ron Mace. Y por casualidad, nosotros tenemos el mismo apellido. No sé. Cada familia tiene a alguien que está, pero en este momento no sé si estamos en la misma familia, pero creo que no. Pero el Ronald Mace invitó la idea de diseño universal. Él es un arquitecto. Y él estuvo pensando de cómo podemos tener espacios no solo que son buenos para personas con discapacidades, pero las ideas que de personas trabajando con personas con discapacidades pueden ayudar a los otros, espacios buenos, ambientes buenos para todos. Y quizás podemos tener espacios y edificios buenos para todos. Por ejemplo, este edificio hay cosas como pasillas amplias que son buenas para personas con ruedas, pero también es bueno para todos. Después, si empezamos con esta idea de diseño universal, y aquí está Ron Mace. Y no solo espacios, pero también productos. Y es una manera que las personas que están especializadas en trabajar con personas con discapacidades pueden ayudar a todos. Así yo estuve pensando como un director de educación especial, no solo yo puedo ayudar a los alumnos con discapacidades, pero quizás podemos tener aulas que son buenos para todos, mejor para todos. Y como Jules Verne, él piensa que todo lo bueno en ciencia y arte es simple, también para educación. Aquí está uno de mis estudiantes. Él va a entrar en 7º grado y él, vamos a llamarle Juan, tiene síndrome de Downs
Y él va a estar el primer alumno en nuestra escuela con síndrome de Downs de graduar de nuestra escuela. Entonces, aquí otra vez la ley en los Estados Unidos es called the Individuals with Disability Education Act. Y está pensando de esta ley, las dos cosas más importantes de esta ley es educación pública gratuita y apropiada. La palabra apropiada es muy importante y nosotros podemos charlar 2, 3, una semana de la palabra apropiada de calidad en un ambiente menos restrictivo posible. Entonces, como en la ciudad donde yo vivo en una ciudad muy segregada. Y también lo que quizás nosotros estuvimos haciendo antes, mi escuela, estamos entre estos dos lugares, entre integración y en inclusión. Integración, decir que pues hay oportunidades para los niños intercambiar sus ideas, pero es diferente la idea que somos juntos en un aula. Entonces, si empezamos con la idea de diseño universal, el próximo paso para los docentes es la idea de diseño universal de aprendizaje. Y hay 3 partes de diseño universal de aprendizaje. Hay el qué de aprendizaje. ¿Cómo recibimos la información? ¿Es en la manera de oírlo o leerlo o estar en un lugar? Hay el cómo, es como cómo yo voy a expresar lo que he aprendido. Y después el por qué. ¿Por qué estoy motivado a hacer lo que voy a hacer? Entonces, esos son los 3 partes de la idea de diseño universal de aprendizaje. Y vamos a empezar con el qué. Por ejemplo, yo estoy usando esta foto de Juan por el árbol. También fue el día de Crazy Hair Day, de tener su pelo loco. Entonces él tiene un mohawk y está rosada, pero esto no es importante. Lo que es importante es un árbol de arce y puede hacer jarabe de arce. Entonces, si estamos pensando del el qué de esta lección, lo que es difícil a veces es vamos a tener estudiantes en nuestra escuela que hay una gama, ¿no? Como decimos antes. Entonces, lo que voy a enseñar a ustedes hoy día son ideas, como Julio Verne dijo, que las ideas más buenas son sencillas y barato. Uno se llama Raz Kids, y lo que me gusta mucho de esta es que es barato
Y puedes ver que hay libros en niveles diferentes hasta kinder a octavo grado. Vamos a ver si eso sirve. Aquí tenemos un libro sobre, y podemos buscar en cualquier tema. Y, por ejemplo, estamos hablando del el qué. Y tenemos en nuestra escuela estudiantes con discapacidades como de síndrome de Down, pero también de aprendizaje y quizás aprendizaje de leer. Entonces podemos en este sitio de web podéis encontrar el mismo libro en inglés y castellano. Y para algunos alumnos, ellos pueden oírlo hay la tecnología de oír el libro. Hacemos jarabe de arce, escrito por Karen Mockler, ilustrado por Linda Pierce. Esta es mi familia. Entonces, puedes encontrar, si va a tener algo como nosotros estamos estudiando árboles de arce, puede encontrar el mismo libro en niveles diferentes. Entonces, sus estudiantes pueden están leyendo el mismo libro, pero en niveles diferentes, o algunos están escuchándolo y quizás en idiomas diferentes también. Eso es un ejemplo del el qué, cómo podemos saber que tengo una gama de estudiantes en mi escuela. Y también es importante a mí porque no es solo para los chicos con discapacidades. Puede trabajar para estudiantes diferentes. También el cómo. El cómo es decir, cómo puedo expresar lo que he aprendido. O es decir, puedes ver que para nuestro árbol es un poco diferente ir allá. En la tecnología se llama de Google Maps, hay la manera de poder sacar fotos, pero no solo un foto que está en 3 dimensiones. Entonces, esa es una foto de el árbol en nuestra escuela, pero yo saqué unos de los fotos de Street View. Entonces, ahora nosotros no tenemos la habilidad de ir allá, pero nosotros con la tecnología podemos ir allá. Y ustedes pueden ir a mi propia jardín en Milwaukee, así. ¿Eso es un arte, Malcolm? ¿Eso es un arte donde Sí. saca la... El jarabe.
y es algo que nosotros hacemos con nuestros estudiantes. Pero qué increíble, no solo es que no solo es algo que el Google está haciendo, yo puedo, sí, puede mover y ver cuando está mirando, puedes ver, hay niños en recreo por allá, y el árbol está allá y puede ver la escuela. Es un ejemplo de cosas que no son solo buenos para los niños con discapacidades, pero para todos de nosotros. Y es barato y sencillo. Okay. Oh. Number. Thank you. También la tecnología de voz a texto ya está mucho mejor. Y es interesante que ya en Google Docs puedes elegir también idiomas diferentes y también yo puedo hablar como un argentino, no solo hay español de Bolivia, pero también de argentinos. Entonces, sí tengo el acento que seguro que tengo porteño. A ver. La tecnología de voz a texto funciona muy bien y se puede utilizar en varios idiomas. ¿Sí? Porteño. Sí, aplaudo. También el texto a voz es mucho mejor ahora también. Y otra vez estamos pensando de el cómo. Porque nosotros podemos hablar de muchas discapacidades diferentes, pero quizás podemos pensar de cómo puede ayudar a todos. Esta es una tecnología muy importante para los estudiantes con discapacidad en lectura y discapacidad de escritura, che. Quizás será mejor en el futuro, pero no es mala. Y entonces hemos hablado del qué de aprendizaje y también el cómo del aprendizaje, pero quizás el más importante es el por qué. Porque cuando los estudiantes están motivados, puede hacer muchas cosas. Y por ejemplo, aquí tengo para mi estudiante Juan, él está muy motivado por usando videos y computadores. Entonces, yo empecé a dar sus deberes por video de YouTube. Entonces, esa es una deberes de matemáticas. ¿Cuánto cuesta? Hi, Jasper. I would like to buy 2 rubber balls. How much does that cost?
Y podéis ver que las líneas de la papel están así en ponerlo. I have $1. How much change should I get? 47, 48, 49, 50. Is it right? 1,000. Y eso es bueno para esta familia porque enseña es deberes para Juan, pero también su familia puede ver la manera de estoy enseñando ese concepto. Otro, recuerdes que estamos hablando del por qué. Y aquí, cuando estamos aquí en Buenos Aires, mis hijos están en el colegio Las Cumbres, que es una escuela bilingüe, y ellos tienen allá en su website muchos videos que los alumnos allá han hecho. Incluye algo que se llama una The booktube. setting in place is East London, is in the UK, and there's no specific setting in time, but it could be a modern or more, maybe 2000s, the starting of the 21st century, because there's a lot of influential. Esta es un poco del el cómo, porque los alumnos pueden expresar lo que ha aprendido en esta manera, y también el por qué, porque los alumnos quizás están más motivados a hablar de lo que ha aprendido en esta manera. Entonces, lo que estoy tratando de expresar en esta charla de cómo un director de educación especial puede ayudar a nuestra escuela son las ideas que son buenos para todos los alumnos, que pueden ayudar a los alumnos que necesitan ayuda en lo cómo de recibir la información de la docente, y el cómo, porque hay muchas maneras para expresar lo que ha aprendido, y también el por qué. En esta manera que quizás podemos tener una escuela que está adaptando a los niños. Entonces, la cosa que yo quiero enseñarle, una idea más que es interesante, es como si estamos estudiando a alguien como Jules Verne y el faro del fin del mundo. La website Google Earth es muy buena, y es una manera que nosotros podemos ir en un lugar
y cómo en la manera que ahora estamos streaming, nosotros podemos ir a ver el faro, el fin del mundo en este momento sin de salir de Buenos Aires. Y para las personas con discapacidades es importante recordar que la perspectiva de una esfera, que no hay un lugar superior, no hay fondos, solo hay perspectivas diferentes. Y aquí puede ver, es uno de mis estudiantes que tiene una discapacidad de visión y él está escuchando a su docente, pero en una manera diferente que de los otros. El docente está diciendo, estudiantes, toca tu nariz. Y todos los estudiantes están haciéndolo, pero él está haciéndolo con una perspectiva un poco diferente y es de tener su oreja enfrente. Entonces, me gustaría desear muchas gracias para tu atención y quizás tenemos un poco de comentario de los otros. Bueno, si quieren pasar, si es más cómodo aquí, como quieran. Y Liliana. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muchas gracias por estar. Los que estamos en discapacidad nos sentimos realmente muy acompañados cuando vemos audiencias interesadas, porque realmente el tema de la discapacidad es un tema no solo de origen médico, sino fundamentalmente un tema de tipo cultural. Entonces, si queremos trabajar en discapacidad, lo que tenemos que entender es que tiene que haber una profunda comprensión de la problemática desde un punto de vista cultural. Lo que tiene que haber es un cambio profundamente cultural hacia la persona con discapacidad, su familia, sus asociaciones. Cuando estuvo visitando nuestra carrera de especialización en discapacidad en la UCA, Michael, que trajo esta presentación, todo el mundo quería robarle el mapa porque nos resultó fantástico ese mapa, no se consigue ese mapa. Se le hicieron muchas preguntas, él expuso algo bastante parecido y de pronto le preguntábamos cómo reaccionaban los padres de los otros chicos, si a los chicos a los cuales se los introduce en todo esto de una manera tan agradable, con tecnología, si los invitaban a los cumpleaños, porque sinceramente la verdadera inclusión es a nivel humano. La escuela la puede potenciar, la puede fundar, la puede recrear, pero tiene que haber desde el entorno social una actitud positiva hacia las personas con discapacidad. Y por más que digamos que no sabemos cómo encarar la discapacidad, cómo sabemos tratar, o sea, que no sabemos tratar a un niño con discapacidad, que es lo que muchos docentes aducen muchas veces, el tema es plantearles: vos sos un experto en tratar niños, este es un niño, empezá por ahí, tratalo como un niño. Entonces, un poco todas estas cuestiones muestran que diferentes sociedades, diferentes culturas siguen encerrando el mito, el prejuicio, el poner un techo al niño que nos parece diferente, que tiene una discapacidad, pero que realmente es un niño como cualquier otro. El tema de los intereses,
de hacer jarabe de arce, de poder jugar a la pelota, de poder construir un avión, de poder hablar a través de un celular. Eso le interesa a cualquier niño más allá de la discapacidad que tenga, con los apoyos, con el acompañamiento, con la necesaria asistencia que pueda recrear. Pero en realidad el fondo de la cuestión, que el niño es una persona, y a que lo que debemos tratar y lo que debemos trabajar como sociedad es el de poder lograr esa inclusión plena, leyendo, escribiendo, estudiando ingeniería, estudiando informática, estudiando manualidades o de la manera que sea, estando en el empleo competitivo o en el empleo con apoyo. Entonces, un poco mi idea es rescatar de esta exposición que estamos trabajando en diferentes países, en diferentes culturas, con niños, estamos trabajando con personas con discapacidad, que no debemos olvidar que trabajamos con personas, que no debemos olvidar que más allá de lo que puedan aprender, que debemos hacer todo lo posible porque haya una apropiación de conocimiento por parte de cualquier niño con discapacidad. Pero más allá de todo eso, estamos formando personas. Stephen Hopkins, el astrofísico severamente discapacitado, dice en la introducción del Informe Mundial sobre Discapacidad, la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Y eso, que parece ampuloso para los que creemos en todo esto, tiene un fondo de verdad impresionante. Y lo dice él, que es una persona severamente discapacitada, tremendamente capaz, inteligente y formada, y él dice que él logró todo eso por los apoyos que tuvo en su hogar, en su estudio y en su trabajo. Y dice que él tuvo mucha suerte de tener todo eso, pero que esto no debe ser una cuestión de suerte. Todos deben poder tener acceso a poderse desarrollar plenamente. Bueno, no me quiero apropiar de la palabra, simplemente quería hacer como alguna introducción en común. Nosotros lo hemos escuchado en la facultad y realmente se discutió mucho sobre esto. Así que puedo tomar la palabra en cualquier momento, pero la voy pasando como para irnos complementando. ¿Me toca a mí, Carlos? Sí. Yo estoy un poco obsesionada con el tema de la gestión escolar de la inclusión de la discapacidad. Como dijeron, yo soy de profesión abogada, pero tengo un recorrido en el tema de inclusión escolar y desde Educación Inclusiva ONG y a través de la red Grupo Artículo 24 estamos muy preocupados por hacer realidad la inclusión escolar. Estamos convencidos de que la inclusión social o cultural, las barreras, como recién decía la doctora Pantano, en realidad hay que arrancar por la escuela. Si la escuela no es inclusiva, la sociedad nunca va a ser inclusiva. Eso es por lo cual le damos tanta importancia a la necesidad de incluir en la escuela. Y estoy haciendo algo de trampa porque yo preparé algunas notas porque Michael nos compartió el contenido para poder hacer algún aporte, nos compartió el contenido antes. Entonces yo no traje tecnología porque obviamente que la conferencia es de Michael Pointer, pero sí voy a mirar mi papel porque tengo algunos comentarios en particular que quiero hacer. Uno es esto de que la diversidad es constitutiva del género humano, ¿no? A veces nos olvidamos, hay que volver a conceptos que en algún momento leímos, pero que no se terminan de hacer carne en el docente, en el directivo, en la persona dedicada a la educación, ¿no? Esto de la neurodiversidad, esto de las inteligencias múltiples de Gartner, esto que explica Thomas Armstrong de la necesidad de ver a los alumnos en la neurodiversidad, más allá de la discapacidad. Esto es, no desconozcamos la discapacidad, pero si la discapacidad es un fenómeno complejo, como
nos enseña, ¿no?, los instrumentos internacionales a los que la Argentina adhirió, es decir, que hay una condición de base o una limitación, pero que está articulada o desarticulada con el entorno. Ese es la discapacidad es producto de eso, de la interacción de la persona con su entorno poco amigable, poco inclusivo. Bueno, entonces ahí es donde tenemos que, si cambiamos la mirada y pensamos en la neurodiversidad de los alumnos, vamos a empezar a trabajar como nos propone Michael. Después también desde el punto de vista de la gestión, esta neurodiversidad o este reconocimiento de algunas discapacidades nos lleva a pensar en todo esto de la gestión y el concepto, ¿no? Venimos de contextos simples, digo, desde el desarrollo de las ciencias, ¿no?, hasta desde el abordaje educativo, en los que había una respuesta correcta para cada situación, a contextos más complejos, hasta ahora, ¿no?, el abordaje del contexto del caos. Entonces, y acá es donde yo me gusta volver a Michael Fullan, ese estudioso de la gestión escolar, que nos dice que en realidad justamente el problema es la yuxtaposición entre el cambio continuo que vivimos hoy, no solo en innovación, sino en incorporación y en neurodiversidad, y que un sistema educativo que es completamente conservador. Entonces, esa yuxtaposición de una realidad caótica o innovadora en un sistema educativo conservador es lo que genera, en la Argentina por lo menos, disrupciones o demasiadas dificultades para incluirla a los chicos con discapacidad. Fullan propone la palabra metanoia, es una palabra ya del griego, pero es como un arrepentirse y volver a empezar en el abordaje de lo que es la educación, ¿no? Y también Fullan habla un poco de lo que es el trabajo moral o el deber moral del docente. Y acá nos volvemos, a mí me gusta esto del replanteo de cuál es el fin de la escuela, ¿no? La escuela como institución educativa, bueno, desde un nivel masivo, empezó con los colegios católicos, digo, a nivel órdenes religiosas que llevaron la escuela. Después, bueno, la formación del ciudadano, ¿no?, la necesidad de formar un ciudadano. Y hoy también se nos presenta la escuela, hay un autor europeo que se llama Maschlein, Jan Maschlein, que habla de la escuela con un espacio renovador, es actual, hoy renovador, emancipador. ¿Por qué? Porque la escuela es este locus de espacio y de tiempo en que cada alumno deja sus antecedentes, sus capacidades, sus discapacidades, sus limitaciones sociales, sensoriales, que fueran, para entrar en un ámbito en el que va a ser emancipado para aseguir lo que le ofrezcan del mundo. Entonces, y estoy ya terminando, no se asusten, este trabajo o esta posibilidad de que la escuela se vuelva un espacio emancipador para el alumno con discapacidad requiere sí o sí del trabajo colaborativo, que eso es lo que propone Michael, y yo rescato especialmente el trabajo colaborativo. Es lo único que va a lograr esto que en los índices de inclusión de Ainscow y Booth nos plantean, ¿no?, la modificación de las prácticas, la modificación de la cultura y de las políticas. Solamente podremos lograr ambientes inclusivos y una educación inclusiva en estos tres soportes con el trabajo colaborativo. En las redes sociales, la tecnología, yo no soy experta en eso, pero sí puedo contar cómo ayudó la tecnología y la red de colaboración a la formación de Grupo Artículo 24. Grupo Artículo 24 es simplemente una red de organizaciones no gubernamentales, somos más de 160 a lo largo de todo el país, en la que cada organización trabajaba fuerte en su propio nicho, hasta que gracias a reuniones vía Skype que se llevan adelante
al email, al WhatsApp, compartir documentos, compartir presentaciones, se logró tener una incidencia y convertirnos de alguna manera en un actor con incidencia en el desarrollo de políticas públicas. El gran drama de la Argentina es la ausencia de trabajo colaborativo. Desgraciadamente, por lo menos en nuestra experiencia, no hay coordinación entre niveles, no hay coordinación entre docente y director, entre director y supervisor, no hay coordinación entre escuela de modalidad especial y escuela común, no hay coordinación entre familia y equipo, entre equipo terapéutico y docente, entre docente y director, entre docente y coordinador. Esto es cada cual atiende su juego, ¿no? Es el drama argentino. Y por último, y con esto termino, contarles que este año a la Argentina le toca la revisión del cumplimiento por parte de la ONU de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Exactamente. La Comisión de Cumplimiento de Ginebra, como dice Liliana. Este año le toca la revisión. Y desgraciadamente... Sí. Tenía turno. Argentina dio su examen, perdón porque esto es importante, Argentina dio su examen en 2012. Es un examen que se da ante una comisión como Estado parte. Argentina tiene que probar que ha cumplido, Argentina o cualquiera de los países Estado parte que ha cumplido. Y se presentó en el 2012 y el dictamen fue como cuando nosotros entregamos un examen, primero hacemos la parte ponderativa, que bien, que Argentina está hiriendo, y las dos grandes críticas que tuvo Argentina era la falta de coordinación que tenía entre la legislación y la convención, y la falta de datos y pruebas en relación a la evolución de la discapacidad. No hay datos en educación, no hay datos en trabajo, no hay datos. Entonces se le dio un nuevo turno para el 2014, bueno, después lo corrieron, yo tenía entendido que era en el 2018. ¿Es ahora 2017? Es 2017-2018, pero ahora en 2017 las organizaciones de la sociedad civil debemos presentar los informes. Algunas organizaciones estamos trabajando en este informe. En particular, yo desde Educación Inclusiva ONG estoy trabajando en colaboración con una organización internacional que está en Argentina hace muy poco, que se llama Edmund Rice International, que tiene estatus consultivo en la ONU, y desafortunadamente el informe que vamos a presentar no es bueno para la Argentina. ¿Por qué? Sí, porque si bien el Estado argentino presenta un informe y si bien ha habido avances legislativos, en punto a lo que decía Liliana sobre adaptación de la legislación a la convención, lo que no hay es acción y para eso se necesita colaboración, trabajo colaborativo. No hay vacantes, hay problemas en la matriculación, hay problemas en la formación ciudadana y en la formación docente, que eso se necesita para barrer los obstáculos actitudinales. Hay resistencia al cambio del paradigma y hay una ausencia del control de la prestación del servicio educativo, especialmente en las escuelas de gestión privada. Entonces, la falta de colaboración, me parece que necesitamos mucho, Michael, en Argentina, que nos enseña a trabajar en equipo en pos de la inclusión. Bueno, buenas tardes. Yo primero quiero agradecer. Es un aire fresco haber escuchado a Michael. Es una caricia al alma saber que uno puede conectar desde otros lugares. Y agradecer a la UCA que siempre va a la vanguardia en educación con los temas de innovación, ¿no? Una educación que, como dice Santiago Kovatlov, es como el simulacro de la educación. Y yo les quiero compartir como psicopedagoga apasionada por la educación lo que me pasaba viniendo para acá.
Mi especialidad no es inclusión. Yo no soy especialista en inclusión, soy licenciada en psicopedagogía y hace más de 30 años que camino pasillos de instituciones educativas, además del consultorio. Y cuando venía para acá, había escrito unas líneas, ¿no? Un par de cosas, y ¿saben lo que me pasaba? Dije, no, yo tengo que ser sincera hoy, porque lo que me aparecía es como un gran cansancio. Y les voy a decir cansancio de que probablemente muchos de los que están acá, porque si están acá es porque les interesa el tema, y entonces han de sentir lo mismo. Cansancio de recibir informes de profesionales que solicitan adecuaciones a determinadas necesidades metodológicas o de contenido, y de escuchar no se puede, la normativa no lo permite, no es el plan que tenemos, los docentes no están capacitados para esto, no les podemos pedir esto no les compete. Cansada de mirar las caras de los padres agotados, a las familias agotadas, de llevar, además de lidiar con este desafío que toca en las familias de tener un familiar, con, voy a ser irónica, con una necesidad educativa especial, con una condición, como se dice ahora, no hay que decir tiene la condición de, o sea, la educación es maravillosa para poner etiquetas. Mientras tanto, vamos corriéndonos, ¿no?, del problema. Entonces, cansada de mirar esas caras agotadas de las nuevas etiquetas, los nuevos títulos, agotadas de ir de profesional en profesional, donde cada profesional va dando su directiva. Un poco esto que decía María José, de la desconexión que hay entre los profesionales y las escuelas. Cansada de pertenecer a un sistema al que amo, que es el sistema educativo, y decir, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Si la verdad tenemos que formar ciudadanos solidarios. Esa es la misión de la educación. Ciudadanos solidarios, ciudadanos que se hacen cargo. ¿Qué nos pasa? Que nos corremos de la responsabilidad. Estoy harta de escuchar que tenemos la escuela del siglo XIX en el siglo XXI. Estoy harta, cansada. No quiero nombrar un autor más que dice eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero ¿saben qué me pasa en este cansancio? A mí me gana la esperanza siempre. Mamerto Menapace tiene una frase muy fuerte que dice que la esperanza es la victoria sobre la nostalgia. Y si nos quedáramos en este dolor que a todos nos duele, porque si estamos todos acá es porque a todos nos duele, pero llegó el momento de hacer, no de hacer lo posible, de hacerlo posible. Es distinto. Yo me conecté mucho con la presentación de Michael y ustedes proponen algo que a mí me parece tan medular. La primera que quiero comunicar es lo de lo tecnológico que él hablaba. La tecnología no solo permite accesibilidad, va al punto de lo que es la plasticidad neurológica, ¿no? De todo, que han descubierto las neurociencias que nuestro cerebro es plástico. Y acá sí, personalmente, voy a abrir un hecho familiar del que soy testigo de esta plasticidad, porque vieron, cuando uno lee, el cerebro todos hemos escuchado toda la vida que si una neurona se moría, listo, era el final, ¿no? No es así. Mi marido tenía un traumatismo cráneoencefálico gravísimo hace 5 años, actualmente sigue en rehabilitación, su secuela es cognitiva, y gracias a que yo digo, soy una persona de fe, digo que Dios se manifiesta en la piel de las personas, una persona en esos momentos llegó con un dispositivo, con un iPad, y me lo preparó con aplicaciones que son gratuitas, educativas, de estimulación. El cerebro vuelve a armar las conexiones neurológicas con más esfuerzo, con más dedicación,
sin prisa y sin pausa, pero se reactivan las redes neurológicas y esto lo tenemos que saber. A todos los que tengan un familiar cercano que haya tenido una ACV, un traumatismo o alguna discapacidad cognitiva, no pierdan el tiempo, usen la tecnología. Son aplicaciones gratuitas, simplemente hay que conocerlas. ¿Y saben lo que pasó? Esto fue maravilloso. Los terapeutas que lo asistían venían con cuadernillos 2 veces por semana y dejaban tarea con lápiz por escrito. Claro, la segunda semana me decían, me aburre mucho. Yo me aburría, pero bueno, había que hacerlo. Cuando entró el dispositivo, ¿qué fue lo que pasó? La música, los colores, la facilidad, lo táctil, hizo que se entusiasmara y en ese entusiasmo, ¿qué ocurrió? Que lo empezó a usar todos los días. Eso ustedes saben lo que es una estimulación, imagínense uno haciendo gimnasia todos los días. El estado físico que tendríamos. Imagínense lo que es todos los días, todo el tiempo abrir una aplicación. Como decía Michael, voy a Google, vuelvo, veo una película, vuelvo, mando un mail, vuelvo. Esto, tú. Y no lo sabemos. Entonces la tecnología es clave. Antonio Batro, que fue quien a nosotros nos enseñó y a quien le agradeceré toda la vida, porque cuando vino hace 20 años con una computadora, él es un médico, doctor en medicina y doctor en psicología, y vino a hacer la revolución tecnológica al colegio, y él hablaba, describió la realidad que hoy vivimos. No había computadoras en las casas, y describió la realidad que hoy vivimos, que la computadora iba a ser un lápiz. Y yo lo miré y dije, claro, sos un genio, pero bueno, en esa genialidad es que... Y hoy ocurre lo que Antonio Batro dijo que iba a ocurrir, por un lado, eso. Y otra cosa muy importante que me parece el trabajo de Michael, es lo que ellos promueven. Él no lo desarrolló ahora, pero la importancia que ellos le dan al desarrollo del mundo emocional en la discapacidad. Esa sí es mi especialidad, mi doctorado, que todavía la tesis quedó en elaboración porque justo fue el accidente de mi marido, pero yo digo que aunque tenga 80, la tesis la voy a dar, no por el título del doctor, sino porque me quedó como una meta pendiente, pero todo lo que aprendí y lo que estudié de lo que es la dimensión emocional, deuda que la educación tiene enorme, porque nadie nos enseña quiénes somos. Tenemos que llegar a una psicoterapia en un momento de crisis para que alguien nos diga qué necesitamos, qué nos pasa, quiénes somos. Entonces, imagínense en la discapacidad lo superlativo que es que alguien pueda comunicar lo que necesita. Así que adhiero profundamente a ese desarrollo. Confío, porque vuelvo a decirles, soy una persona de esperanza, que si estamos aquí es porque podemos poner nuestro granito de arena, y eso ya es mucho. Bueno, tenemos una media hora para desarrollar un diálogo desde este aporte central de Michael y luego de los distintas miradas que recién nos brindaron. Así que si alguien quiere hacer una consulta, hacer un aporte. Bueno, primero agradecerles a todos. Creo que el doctorado lo estás haciendo y te lo estás ganando. Más allá de que los papeles lo digan, tu experiencia, ¿no? lo transmite. Devolverte la esperanza de que como colegio, como institución privada, me saco el sombrero. Yo no voy a hablar de lo público porque yo sé que tengo otra realidad totalmente distinta, ¿sí?, a los que son los maestros públicos acá. Nosotros tenemos como compromiso cuando recibimos a la familia, ¿no? A la familia que viene con un hijo, 2. El tercero nace diferente, 4., 5., ¿no? Y ahí como colegio nos presentamos esto de cómo acompañamos. ¿Sabes cuándo cambiamos? Cuando nos dimos cuenta que como colegio los discapacitados éramos nosotros, que el colegio era discapacitado, porque no tenía las herramientas para poder responder a esa familia, y ahí generamos una alianza. Y dijimos, no sabemos cómo,
pero entre los dos lo vamos a sacar adelante. Privado, pudimos poner psicóloga, psicopedagoga, terapista ocupacional, orientadora familiar. No es la realidad de la Argentina. Esto es una gotita de agua en un océano. Pero bueno, es un aporte chiquito de una esperanza que sí se puede, que hay colegios privados que lo estamos tratando de intentar, pero desde ese lugar. Somos colegios discapacitados y necesitamos del otro, ¿no? La razón, todos tenemos una razón de ser. Hoy nos decían, todo es, en la vida somos una relación. Entonces, si nosotros no entendemos que esa familia o ese chico es lo que otros de nuestros alumnos necesitan para desarrollarse y alcanzar la plenitud, ¿cuál es el sentido de lo que estamos brindando para la sociedad? Nada más. Pues ocurrió algo a mí y algo que pues Liliana estuvo diciendo, que lo que estamos haciendo en una escuela y en una aula es formando niños, ¿no? Pero no es solo de hablar de formar los niños con discapacidades, pero también estamos formando los otros niños también. Y si queremos tener una comunidad más integrada, más inclusivo, quizás un buen lugar para empezar es una aula. Y es muy diferente para los alumnos que ha tenido alguien en su clase con una discapacidad de kinder hasta 8º grado. No están pensando del el niño de cómo su marca, se llama, en inglés nosotros decimos a label, es etiqueta, más como él es como un niño. Por ejemplo, este niño aquí, Elias, lo que es interesante a mí es al lado de él es mi propio hijo. Allá está Miles. Y ese es su primer día de kinder y está al lado de Elias, que tiene discapacidad de visión. Y a mí algo interesante fue, yo estuve en este día allá como un padre orgulloso, no solo como un docente, pero yo pregunté después como 6 meses de tener mi hijo en esta clase, yo pregunté a mi hijo Miles, ¿es especial Elias? Y él me dijo, sí, es especial. Y yo pregunté, ¿cómo es especial? Y él me dijo, pues él sabe un montón de la música, sabe un montón de los instrumentos. Entonces no estaba pensando de cómo etiqueta de Elias, pero como él, como una persona, humano ser. Y por eso yo también tengo mucha esperanza, porque Liliana y yo estuvimos hablando que más que no, la situación en los Estados Unidos para personas con discapacidades no es tan diferente, pero hay lugares, hay aulas, hay situaciones buenas y quizás nosotros podemos crecer de esos lugares, tener una comunidad que queremos. Por ejemplo, en Milwaukee, donde estamos muy segregados, pero paso a paso, quizás esa es la razón de ser un docente y trabajar en una escuela. Yo les quisiera compartir que nosotros hemos tenido una experiencia desde hace 2 años de integrar en el colegio en el que trabajo hasta dentro de muy poquito, porque me estoy yendo después de 32 años, pero la integración de una alumna con trastorno del espectro autista.
el colegio se definió hace muy poquito como colegio integrador, no se ha definido en qué tipo de discapacidad acompañar, sino ir viendo artesanalmente como comunidad en qué estamos dispuestos y qué podemos, ¿no? Y se han formado personas y equipos, bueno. Y entra entonces esta chiquita en sala de 3, y ustedes no saben lo conmovedor que ha sido ver las chiquitas cómo aprendieron sin que nadie les dijera cómo hay que tratar a Fran, cómo hay que mirarla, cómo hay que hablarle, cómo está integrada en su vida de todos los días. Y trabajando en educación emocional, a Fran le encanta la música. Y entonces la mamá me mandó una noche, muy tarde, un videito. Habíamos estado haciendo una dinámica y después de esa dinámica habíamos estado cantando, y en una computadora, para usarlo multisensorial, yo había puesto la canción con dibujos y con imágenes, y a ella le encantó. Entonces estaba mirando la pantalla, y entonces cuando llegó a su casa sentó a su mamá y a su hermanita, y ella con una raqueta de tenis como guitarra se había aprendido la canción y se la cantaba a su familia, ¿no? La verdad que yo comparto tu comentario de que creo sin ningún lugar a dudas que los que más aprendemos, no solo de los chicos, sino de las familias, ¿no? Somos los que estamos alrededor, no tengo duda, eso es una certeza. Yo quería compartir, quedan pocos minutos, pero intento ser breve, y si me paso de tiempo díganmelo, porque también me pongo un poco obsesiva con el tema. Pero quisiera transmitirles mi experiencia de ya 17 años en la educación. Yo tengo una hija con discapacidad intelectual que creo que es posiblemente, no, estoy convencida que es la discapacidad intelectual es el principal problema en las aulas, más que otros, sobre todo en sistemas educativos como el nuestro, donde se intenta que la persona con discapacidad intelectual tenga que acceder a un currículo estandarizado, y que si no accede a ese currículo se tiene que ir. Y mi experiencia, que ha sido de un enorme esfuerzo, pero valió la pena, es transmitirles que el principal cambio lo van a hacer los padres, ¿sí? Mi hija tiene 17 años, tiene síndrome de Williams, que es una condición genética que afecta a 1 en 10.000 nacimientos. Va a un colegio privado católico e ingresó, es el colegio Mallinckrodt, ingresó en sala de 2. Hizo toda su trayectoria escolar, hoy está en 4º año, hizo su trayectoria escolar sin ningún aporte de la educación especial. Jamás tuvo un docente de educación especial, un especialista en educación especial, ni equipo interno ni externo. El colegio jamás puso un solo recurso. Mi hija le cuesta al colegio, y le costó al colegio, lo mismo que le cuesta la banderada. Con un coeficiente intelectual, en la historia de los coeficientes, del test de los alemanes, usted lo sabrá mejor, Wiener, que no recuerdo el nombre. Ok. En el límite de retardo mental, en ese coeficiente. Y tiene certificado de terminación de primaria, otorgado por el colegio, por orden del Ministerio de Educación, en el marco de su proyecto pedagógico individual. Hoy cursa 4º año del colegio secundario, y el año que viene, si Dios quiere, termina. Quiero decir con esto que no ha sido fácil absolutamente, la primaria fue mucho más fácil que la secundaria, pero esta chica, que se llama Clara, tuvo esta madre, que jamás permitió un abuso sobre ella. ¿Y qué quiero decir con esto? Y rescatar lo que dijo ella, que acá el problema
no lo tienen las personas con discapacidad, lo tienen quienes educan. Este es el problema, ¿sí? Entonces, cuando la profesora de catequesis llama y dice, se atrasa porque no tiene temas motrices de menores, absolutamente menores, no puede dar vuelta a la página de la Biblia, y yo le digo, no puede, ¿qué hace usted para que pueda? Ella tiene que dar vuelta a la página. Entonces yo digo, ¿por qué no le cambia la Biblia? Y en vez de ponerle hoja de papel Biblia, que es bastante difícil de dar la vuelta, le damos una Biblia con otro papel. Cambiamos la Biblia. ¿Esto qué quiere decir? Son ideas simples. En el año 2010 viajé por primera vez a los Estados Unidos y escuché a la asociación, soy miembro de la Asociación Americana de Síndrome de Williams, y escuché a los docentes que nos explicaban cosas tan pero eran elementalísimas, ¿no? Y escuché en las charlas, en el año 2012 escuché a Thomas Armstrong, imagino usted lo conoce, escribió el libro El poder de la neurodiversidad, y aprendí muchas cosas. Y la principal cosa que aprendí es que el 75% de la educación inclusiva es sentido común. Con lo cual, si utilizamos los docentes utilizan el sentido común, ¿cuánto tenemos ganado? Igual, y un punto más. Paula, sí. Un minuto. Vos lo que estás contando, en realidad, a mí me parece que yo no estoy tan de acuerdo en que tu hija no recibió el apoyo de la educación especial. La recibió. La que se formó fue la madre. Es la falta de colaboración de la que padecemos como el sistema educativo argentino. Es decir, en este caso, su madre, como vos contaste, vos fuiste, te capacitaste, te compraste pero perdón, y trajiste acá. Y el colegio lo recibió mejor o peor. Pero digamos, es un problema de nuevo de falta de puesta a disposición, me parece, de falta de trabajo colaborativo, de falta de puesta a disposición de los recursos de la educación especial en la escuela común. Me parece, la única manera de hacer una escuela inclusiva es de transformar la escuela común en inclusiva, es con los recursos de modalidad especial, que son los que tienen la expertise, o deberían tener, en adaptaciones, en tecnología, en ponerlos a disposición para que la escuela sea, para transformarla. Me parece. En la Argentina tenemos segmentado. Okay, termino. Es una sola cosa. No me formé en cómo enseñar, porque se enseñó dentro, pero quiero recalcar esto. El 75% es sentido común. Yo estoy bastante de acuerdo con el sentido común. Allá atrás estábamos hablando del sentido común. Acá yo creo que si seguimos poniendo ejemplos, creo que nos vamos a ilustrar mucho y vamos a ver que hay muchas cosas que se están haciendo bien, muchas cosas que no se están haciendo y muchas cosas que se deberían hacer mejor. Pero acá se trataron cosas de nivel micro, de nivel macro. Creo que María José apuntó más a lo macro, al cambio de las políticas, al cambio de sistemas. Yo simplemente quisiera aclarar que el concepto de discapacidad no es un rótulo, no es una cosa que determina el médico. Una persona puede nacer o adquirir una deficiencia, pero en realidad fundante de una discapacidad, pero la discapacidad se va construyendo. La Convención adopta esa definición que yo acepto, o sea, dice que discapacitada es una persona con una deficiencia que en interrelación con los obstáculos del contexto va adquiriendo esta discapacidad. Y cuando menciona la Convención Internacional, que es una ley supranacional, los obstáculos, el primero que menciona son las actitudes. Y yo creo que acá se abundó en actitudes. O sea, lo que vos planteaste con tu escuela, de realmente hacerte responsable
de administradora del derecho a la educación que tiene el educando, mostró una actitud altamente positiva, pero o sea que no negaba el centro de la cuestión. Nosotros estamos como garantes del cumplimiento del derecho a la educación. Entonces vos dijiste el colegio era discapacitado, es decir, el colegio tenía que ayornarse y responderle. Entonces una actitud tremendamente positiva que supuso una construcción y una deconstrucción de la discapacidad. Ahí hubo un ejemplo de actitud negativa, de ponerse, es una estupidez, no es para discutir con qué pasa de hoja la Biblia. Creo que la capacidad de ser persona no tiene que ver como pasó hojas, por supuesto. Debe haber otros ejemplos. Claro, bueno. Ahora, el tema... Exactamente. Por eso es atenerse al manual, al libro y no a la persona, que es lo que yo quise marcar de entrada. Si nosotros realmente atendiéramos al individuo como tal, respetáramos el que es único, irrepetible, y tratáramos de responder a todo eso como sociedad y como sistema, creo que funcionaríamos mejor. Por eso el hablar de lo colaborativo, hablar de grandes líneas de acción, hablar del cumplimiento de una ley, hablar del cambio en una cultura es central. Entonces se dijeron muchas cosas positivas, creo que todo lo que se dijo es positivo, pero quería marcar esta diferencia de las políticas y de las actitudes. Ahora, yo creo profundamente que hay una especie de incomprensión social hacia la condición de discapacidad. Y hay algo que debemos empezar a difundir. María José decía, yo trabajo en la difusión y en la concientización, seguí haciéndolo porque es central y creo que tenemos que seguir haciéndolo todos. Creo que no hay un manual para la persona con discapacidad. La idea es trabajar con personas más allá de la diferencia. Y creo que no debemos cejar en esta cuestión. La discapacidad es parte de la condición humana. El 20% del total de las discapacidades es de nacimiento, es congénita o de nacimiento, por lo menos es perinatal. El 80%, por decirlo de una manera grosera, es adquirida. O sea, ¿qué nos creemos que somos cada uno de nosotros? Todos somos candidatos. Todos somos candidatos a adquirir una discapacidad por enfermedad, por accidente, por deterioro de la edad. Trabajar para una sociedad inclusiva es trabajar para nosotros, no para los discapacitados. Entonces, esta es una cuestión que debemos insistir, trabajar desde lo micro, desde lo macro, desde la política, y fundamentalmente desde las actitudes. Entonces, podríamos estar hablando todo el tiempo, pero yo creo que lo central es esto, creo que se dijeron cosas muy ricas, y lo que Michael viene a traer de lo colaborativo y de lo tecnológico es central, es ayornarlos a los tiempos en los que estamos. O sea, tenemos que hacer una tecnología accesible y debemos acceder a la tecnología. Y eso para todos. Por eso el tema del diseño universal es una idea que realmente debe trabajarse y debe abonarse. Perdón, voy a salir de mi rol de coordinador y voy a hacer un comentario medio adrede tal vez que suene conservador, para ponerme casi en condición de ser despedido el día de mañana por la decana, pero que tiene una intencionalidad vinculada con la pregunta. Uy, qué rápido que funciona todo. Está más eficiente cada día. No, el comentario es por supuesto que, y lo digo con todo respeto, porque son situaciones delicadas que yo no he vivido. Sin duda que acá hay un cambio cultural. Yo, de hecho, estos temas los estoy aprendiendo en los últimos 3 o 4 años y tengo 47. Si me hubieran preguntado estos unos años, yo creía que todo el mundo tenía que estar clasificado y colocado tabicadamente en cada lugar, porque esa fue la forma en que yo aprendí, y aún en un contexto de un humus religioso, sin embargo, ese era el sentido común
que tienen el problema de que a veces el sentido común es bastante construido, no es común. Es el menos común de los Es sentidos. el menos común de los sentidos y en general es bastante construido culturalmente, como de alguna manera también señalaba Liliana. Entonces, el problema acá es que claramente estamos en un cambio de época, que algunos empezamos a ver, algunos lo vieron mucho antes, porque les tocó verlo de cerca, otros tal vez los pudimos ver o los estamos aprendiendo a ver porque fuimos interiorizándonos de estos temas y porque en un modelo como en el caso nuestro de la UCA que pretende innovar, incluir, etcétera, es un desafío. De todas maneras nos falta mucho por hacer, pero claramente, lamentablemente, con las personas en el medio que sufren, estamos en una situación de cambio. Por lo tanto, en lo inmediato, el cansancio, como vos señalabas, lo vamos a sentir seguramente todos los que estamos llevando adelante un desafío de este tipo. Entonces, y aclarando en este sentido, sin pretender por esto justificar nada, sin embargo, tal vez por mi dedicación a la política educativa, yo percibo que esto va a ser un proceso complejo, largo, cansador, doloroso, difícil, en donde tampoco hay enemigos, porque en definitiva quienes, hasta yo incluido hace un tiempo, pensábamos de otra manera, tenemos que tener esa, vos hablaste de metanoia, la conversión, para poder percibir el daño que estábamos haciendo, muchas veces no intencional, y cambiar de actitud y de visión. Entonces, en este punto, la pregunta para el panel y para Michael también, podría ser, ¿cómo hacemos para que muchos docentes que perciben por un lado que habría que hacer algo, vos lo señalabas en el caso de tu colegio, y creo que en todos los colegios deben haber personas con mayor o menor grado de institucionalidad que perciben que es posible hacer algo más, pero que claramente no ven cómo, no saben cómo, no están siendo acompañados en el cómo, no se los ayuda hasta para cambiar de esa visión. ¿Cómo, tal vez Michael puede contar cómo es la experiencia de él acompañando docentes que no son de educación especial? ¿Cómo podemos ir enhebrando esa transición en la cual estamos inmersos y no va a cambiar de un día para el otro? ¿Cómo podemos ir caminando esa transición, que va a ser difícil, insisto, pero que tiene que tener algunas posibilidades, algunas oportunidades, algunas estrategias que al mismo tiempo no sean siempre de conflicto y enfrentamiento? Si es necesario un conflicto, lo habrá, pero hay que ver cómo lo hacemos para que, contando con la buena intención y la posibilidad de conversión de las instituciones y las personas, podamos ir dando un paso. Entonces me preguntaría eso, ¿cómo podemos a partir de su experiencia dar pistas o herramientas para una transición? Es una cuestión muy buena y como dije antes, que en nuestra escuela tenemos aulas multiedades y es interesante porque como docente va a tener el mismo alumno para 2 años. Entonces tiene más tiempo que 1 año con cada alumno. Entonces cuando unos de, y voy a decir mis alumnos, es decir, a un alumno con discapacidad, entre a una aula nueva, a veces el docente dice, pues nunca he tenido un estudiante con síndrome de Downs. Mejor que él tiene un especialista. O nunca he tenido un estudiante con discapacidad de visión. Mejor si este chico va con un especialista. Y no es porque ese tipo de segregación no es esos son docentes buenos que quieren ayudar a sus alumnos y está pensando que va a ayudar a este alumno a decir cosas así.
pero en realidad lo que estamos hablando es de personas. Entonces, mejor de hablar del alumno con el docente nuevo, yo digo, pues, mañana o la próxima semana vamos a tener almuerzo juntos, nosotros tres. Y vamos a empezar a conocer a este chico como una persona, como humano. Y así cambia la mente del docente, porque a veces los docentes son nerviosos y quieren ayudar, pero después de conocer la persona, ellos empiezan a sentir un poco mejor. Entonces, a mí, la cosa más importante en educación es saber que estamos hablando de gente. Y esa es la manera que nosotros podemos empezar a hacer cambios. Y, por ejemplo, en la cultura estamos empezando a usar nuestras palabras diferentes. Y usamos palabras, en inglés nosotros decimos persona primero lenguaje. People first language. Entonces, decimos un estudiante con discapacidad en aprendizaje. Es muy diferente que de ser a LD student, a learning disabled student. Es diferente de ser a student with a disability in reading. Entonces, quizás así podemos, cuando ponemos la persona primero y la etiqueta, estoy aprendiendo, pero ese es el segundo, empezamos a hacer una diferencia. Yo creo que desde el punto de vista de la política educativa, que es lo que vos dijiste, que en alguna manera en lo que estás involucrado es, a algunos no les va a gustar, pero creo que es la supresión en la doble, en esta bifurcación, o yo estudié para ser maestra común o yo estudié para ser maestra especial. Creo que desde el punto de vista de la construcción de docentes inclusivos es, diría, me animo, que nadie se enoje, inaceptable que uno pueda elegir ser docente especial o solo docente común. De la misma manera que una mamá no eligió tener un hijo con discapacidad y otro sin, y cuando nace decide abrazarlo, sacarlo adelante y digamos, ser madre con todo lo que ello implica. Creo que el maestro, de verdad, aquel que se asume como maestro con todo lo que esto implica, que implica también de alguna manera un trabajo moral, creo que ahí, desde el punto de vista, a mí me gusta más el nivel macro, más allá, por supuesto, de la concientización, que es a nivel micro, lo que dice Michael es perfecto, es invitarlo, verlo, es trabajar, pero a veces no tenemos tanta paciencia. Las familias no pueden esperar 20 años a que todos los docentes hagan un cambio actitudinal. Entonces creo desde el punto de vista de política educativa hay mucho para hacer, en particular para que la próxima generación de egresados docentes tengan otra cabeza. Y eso pase a la acción, ¿no? Que es lo que nos interesa. Ese chico en particular que sea incluido y que ningún docente diga yo no estoy preparado o estoy poco preparado, pero bueno, acá estoy, es mi alumno. Yo sin animosidad de hacer una autopropaganda de lo que estamos haciendo en el Departamento de Educación, me voy a poner de pie. Abono en parte lo que vos acabas de decir, me parece que es sumamente enriquecedor las visiones, las miradas, las trayectorias de lo que cada uno ha podido
digamos, ir vivenciando en su situación personal, particular, pero también colectiva en el trabajo que haga cada una de las instituciones. Abono en parte también lo que dice Carlos. Nosotros venimos de definiciones de política educativa en donde claramente esto que Carlos te decía, y es la modalidad con la cual nosotros nos hemos formado, es estar preparados para trabajar en contextos escolares específicos, en contextos escolares donde no hay inclusión de personas discapacitadas o en contextos escolares donde sí se trabaja en ámbitos para la discapacidad. Y los docentes, yo soy maestra de nivel primario, fui preparada no para trabajar con inclusión, sino que fui preparada para trabajar de otra manera. Entonces, tal vez lo que uno nota con el devenir de los tiempos que se hace como una necesidad el ir planteando reformas legislativas que traten de lograr inclusión con calidad en las instituciones escolares, pero que esto no se cumple en el sector público-privado, pero tampoco se cumple en el sector público-estatal, en donde hay jurisdicciones que tienen ley de inclusión plena y tampoco se concreta. Ahí uno tendría que analizar cuáles son las razones, porque es cierto que el docente sí necesita herramientas, estrategias, métodos específicos para trabajar con personas con discapacidades específicas. Y si algo estamos logrando con mucha humildad en la Universidad Católica, desde la Facultad de Ciencias Sociales, concretamente en el Departamento de Educación, y que es algo que lo venimos pensando hace mucho tiempo, es cambiar el paradigma de formación docente. Un paradigma de formación docente que inaugura en nuestro departamento una nueva pedagogía y una nueva didáctica que se llama el aprendizaje y la enseñanza AIE, que es aprendizaje efectivo e inclusivo. Inclusivo porque tiene que incluir a todos, y todos es todos, desde las personas que tienen menos recursos y más vulnerabilidad social hasta aquellas que tienen recursos para poder tener una mejor educación, desde aquellos que tienen discapacidades hasta aquellos que no las tienen visiblemente, pero como decían ustedes, todos en algún momento de la vida lo podemos tener. Y en este sentido, hemos logrado con la enorme actitud de generosidad y ayuda del Alverno College, que es esta institución en donde está la esposa de Michael como decana de la Escuela de Educación, una institución de educación superior pequeña que está en un estado que no es el más rico, en donde hay multiculturalismo, en donde ya desde la década del 70 empezaron a trabajar con un modelo distinto de formación docente que se basa en habilidades, que se basa en capacidades, en donde el docente tiene que ser capaz de poder hacer con aquello que aprende, que es distinto a cómo nos formamos nosotros, en donde tenés la definición del plan de estudios con un montón de contenidos conceptuales. Si alguien dijo por acá, y abono la idea también de lo que dijo la señora respecto de su hija Clara, si no mal no recuerdo el nombre, las adaptaciones curriculares, ¿no? Que todos tienen que transitar o llegar al mismo estándar que la Ciudad de Buenos Aires o el resto de las provincias marque para que todos los chicos aprendan lo mismo, de la misma manera y en el mismo tiempo. Entonces, se conjugan en esto un montón de variables que nosotros las estamos empezando a trabajar, a pensar, y como dijo Charlie, y esto es cierto, Carlos, nosotros hace 7 años que estamos trabajando en este modelo. Este año en marzo inauguramos los profesorados universitarios, como les decía en el inicio, estamos formando maestros en nivel inicial y primario y dimos vuelta a la manera de dar clase. Yo estoy aprendiendo, Carlos está aprendiendo una manera distinta de mirar la docencia, una forma distinta de acercarnos a los alumnos, y queremos que estos maestros sean maestros que egresen con la capacidad de trabajar con chiquitos discapacitados, incluidos en una escuela, ¿sí? Y en distintos contextos, no solamente con chicos discapacitados, en distintos contextos, que este es otro de los temas en donde no nos forman para poder adecuar el proceso de enseñanza a los distintos contextos. Así que yo celebro este espacio, si bien vas a cerrar vos, Carlos, pero quiero agradecer muchísimo este panel. Me parece que tenemos que seguir trabajando y tenemos también la suerte de tener una decana en nuestra Facultad de Ciencias Sociales como Liliana, que puede tener otra lectura y otra interpretación muy profunda, del sentido más profundo que tiene que tener
la educación y que nos está ayudando y está colaborando a que este proceso se pueda llevar a cabo. Así que yo feliz de poder participar. Gracias, Michael, gracias a todos, y tenemos que seguir juntos trabajando esta idea, porque creo que también nos pueden dar mucho valor con toda esta experiencia, el proceso que nosotros estamos trabajando hoy con mucho ahínco, con muchas ganas desde la universidad. Muchas gracias. Bueno, Juan Esteban se retiró, pues se ve que la esposa lo llamó antes. Así que bueno, lo despedimos desde acá por streaming, supongo que nos estará viendo. Bueno, ha sido un panel en donde hemos tocado a corazón abierto, vinculándonos con la cultura digital, los problemas de la inclusión, lo cual muestra que cuando los seres humanos nos ponemos a enfrentar un problema, lo podemos hacer entre lo objetivo y lo subjetivo, enriqueciendo desde todos los ámbitos de la cultura los desafíos que tenemos. Como insistimos, es difícil, estamos cansados, pero también estamos esperanzados y tenemos ganas de seguir luchando. El enemigo no son los otros, el enemigo en todo caso es lo que en todos nosotros, con mayor o menor medida, tenemos que tratar de cambiar y de mejorar, y ese es el foco de nuestra visión, es el foco del cambio pedagógico que va a permitir una verdadera inclusión, y es el foco del cambio de las escuelas y de la política. Así que les agradecemos muchísimo su participación. Les difundiremos luego las otras actividades que van a desarrollar Michael y Desiree aquí en la Fundación Telefónica y en la UCA, y los esperamos, si Dios quiere, nuevamente. Muchas gracias a todos y a la Fundación.